Y hoy nos toca hablar del capítulo 2 del libro de Hechos. Capítulo 2 del libro de Hechos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13 y como hemos hecho en otras oportunidades, me voy a dedicar a ir leyendo e ir explicando para invertir menos tiempo en el pasaje. Solamente les ubico que este es el pasaje donde ocurre la concreción de la promesa del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo le había hecho constantemente a sus discípulos. Dice la Biblia en el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vamos a dejarlo hasta allí para explicar varias cosas. En primer lugar, la palabra Pentecostés significa quincuagésimo, es decir, 50. Pentecostés no es una actividad evangélica de una denominación llamada pentecostal. Eso no tiene nada que ver con eso. Pentecostés es una palabra antigua con la que se denominaba la fiesta de las primicias. Era una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua judía. Los judíos en su fiesta, en su calendario, tienen varias fiestas. Una de las fiestas más importantes es la Pascua, que fue el tiempo en el que Jesús murió y luego resucitó. 50 días después de la Pascua, los judíos celebran el Pentecostés. Repito, es una fiesta judía en la que se entregan, se traen al templo las primicias de las cosechas para ofrecérselas al Señor. La ciudad estaba repleta de personas de judíos de todo el mundo que habían venido a Jerusalén y era necesario que ocurriera en ese contexto. ¿Por qué hago esta aclaratoria? Porque algunas personas asocian automáticamente la palabra Pentecostés con pentecostal y asumen que alguien que es pentecostés o que es pentecostal tiene que ver exclusivamente con lo que pasó ese día con respecto a el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Entonces es importante hacer esa aclaratoria. En segundo lugar, al ser una fiesta sobre las primicias, esto está asociado con el hecho de que por primera vez, primicias, por primera vez, se hace presencia en los creyentes la presencia del Espíritu Santo. Por primera vez, tiene que ver con primicias. Y por primera vez son agregados en forma oficial a la iglesia los creyentes en Jesucristo. Entonces hay una relación simbólica entre el hecho de que estas fueran las fiestas de las primicias con que es la primera vez que el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de cada uno de los creyentes y comienza la era de la iglesia, son agregados por primera vez los primeros miembros a la iglesia del Señor Jesucristo. Si pudiéramos representar esto en forma gráfica, diríamos que este día, en este evento, se le dio start, se le dio arranque a la era de la iglesia como tal, con la presencia del Espíritu Santo. Y dice que estaban todos unánimes juntos. La unidad no necesariamente significa que tenemos que estar todos en el mismo cuarto o en el mismo lugar. Unánime significa que todos tenemos el mismo sentir, que todos tenemos la misma intención. Podemos estar en distintas partes del mundo y estar unánimes. Aquí, en este grupo devocional, estamos unánimes. Cada vez que ustedes deciden unirse a este grupo, lo hacen con el mismo sentir, con el mismo propósito, con el mismo anhelo, escuchar la palabra, compartir con los hermanos. Hay una unión en el propósito, pero no estamos juntos. En este caso, lo que está expresando el hermano Lucas en su descripción del libro de los Hechos es, estos hermanos estaban en el mismo lugar, juntos, en el aposento alto, pero además de eso había unidad en el propósito, oraban por lo mismo, sentían lo mismo, apuntaban hacia lo mismo.
Y en medio de ese entorno, en medio de esa búsqueda unánime del Señor, entonces de repente vino del cielo un estruendo, un ruido fortísimo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hermanos, la manifestación del Espíritu Santo, que era que algo que ellos estaban a la expectativa, no sabían cuándo iba a ocurrir con exactitud, necesitaba que esta manifestación fuera una manifestación visible, audible, palpable, indubitable. Y Dios, en su soberanía, usó una figura con la que se asocia al Espíritu Santo en todo el texto bíblico, que en este caso es el viento. El Espíritu Santo muchas veces se representa como un fuego, el Espíritu Santo se representa como una paloma, pero también se representa como un viento que se mueve, que sopla. Acuérdense de aquel versículo en Génesis que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios es una persona, pero se manifiesta visible, audiblemente, en este caso, como un viento recio, un estruendo que hace ruido, que se siente, que se percibe. Era necesario que algo fenomenal, algo fuera de lo normal, ocurriera para que se supiera que era un evento divino que estaba sucediendo en ese momento. Y dice el versículo 3: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no lenguas de fuego, como de fuego, un simbolismo de, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mi intención es llegar hasta el versículo 13, pero no sé si me va a dar tiempo porque necesito exprimir el versículo 4. En primer lugar, en ciertas denominaciones carismáticas, pentecostales, se asocia mucho la figura o la palabra de fuego con una experiencia excitante que ocurre en cierto momento en la vida de una persona, y por eso ustedes van a ver en los cantos, en los coritos, en las predicaciones de las denominaciones pentecostales que hacen mucho énfasis sobre el Espíritu Santo, hablar del fuego. El fuego de Dios está sobre mí, manda fuego del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay una asociación de que el Espíritu Santo literalmente es como un fuego. Pero aquí se nos habla que es un símbolo, es una manifestación también de la presencia divina. Recuerden que cuando Dios habló con Moisés, se manifestó en una zarza ardiente. Entonces, siempre que ustedes consigan una figura de algo físico con respecto al Espíritu Santo, no significa en lo absoluto que esa paloma es el Espíritu Santo en sí. Es una manifestación, una representación simbólica de la persona del Espíritu Santo. Y lo mismo pasa con el viento y lo mismo pasa con el fuego. Ahora, lo importante aquí es lo que luego dice en el versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Observemos que no dice y fueron todos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante hacer la distinción entre bautismo en el Espíritu Santo y llenura del Espíritu Santo? Lo primero, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia para todos los creyentes en Cristo Jesús. Dice primero a los Corintios capítulo 12 versículo 13 que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Todos los creyentes, y no se está refiriendo al bautismo en agua, se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que ocurre una vez y para siempre en la vida del creyente. El bautismo en el Espíritu Santo es cuando la persona del Espíritu Santo viene y hace habitación en nuestras vidas. Somos sellados por el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo no se puede buscar, y muchas denominaciones buscan el bautismo en el Espíritu Santo. Pídele a Dios que te bautice en el Espíritu Santo.
porque ellos separan la experiencia de la conversión de la experiencia del bautismo y para algunas denominaciones estas dos cosas ocurren separadamente. Para muchas denominaciones cristianas el creer en Cristo es una cosa y el ser bautizado en el Espíritu es otra, pero ese no es lo que enseña el texto bíblico. El texto bíblico enseña que para poder creer tenemos que ser primero regenerados por el Espíritu Santo, tenemos que ser transformados por el Espíritu Santo y cuando nosotros damos el paso de fe de creer en Cristo somos sellados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo ni se busca ni depende de nosotros, sino que depende de la obra de Dios, como en este caso que el Espíritu Santo vino cuando quiso, cuando Dios lo mandó y obró en los creyentes sin que ellos estuviesen procurando o promoviendo o ordenando ese bautismo. Es cuando Dios lo quiso dar, cuando Dios lo quiso ministrar. Ahora, el término que se usa aquí no es bautismo, se usa el término lleno. ¿Por qué? Porque en este evento ocurren las dos cosas. Ocurre el bautismo, por primera vez los creyentes son bautizados, y ocurre la llenura. La llenura del Espíritu Santo es otra cosa que viene como consecuencia de ese bautismo que ocurre una sola vez. La llenura del Espíritu Santo sí se puede buscar. De hecho, la Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y también se puede hacer lo contrario de no ser lleno del Espíritu Santo. Podemos contristar al Espíritu Santo, podemos entristecer al Espíritu Santo, podemos echar al Espíritu Santo a un lado y ponerme yo en la posición de gobierno y de control y de dominio en mi vida a través de permitir que mi yo, que mi carne gobierne mi vida en vez de que lo haga el Espíritu Santo. Por lo tanto, la llenura del Espíritu Santo es un estado ideal para todo cristiano en el cual, al ser lleno del Espíritu Santo, yo estoy cediendo el control de mi vida, de mis reacciones, de mis gestos, de mis palabras, de mis actitudes, de mis deseos, de mis anhelos, de mis prioridades. Se las estoy cediendo al Espíritu y Él me dirige a vivir una vida espiritual. Por eso dice la Biblia que el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna, pero el que siembra para la carne cosechará muerte y corrupción. Porque cuando no estamos viviendo en el espíritu, cuando no somos llenos del Espíritu Santo, quienes estamos controlando nuestra vida somos nosotros. Ahora, en este versículo ocurren las dos cosas. Ocurre el bautismo, porque el Espíritu Santo viene a la vida, y como consecuencia de esa primera experiencia hay una llenura del Espíritu Santo y el resultado de esa experiencia es que comienzan a hablar en otras lenguas según el espíritu, no el espíritu humano, el espíritu de Dios les daba, les impartía, les asignaba que hablasen. Por razones de tiempo vamos a tener que quedarnos hasta aquí y quiero terminar este pedazo para decir algo que vamos a analizar con mayor énfasis el próximo lunes. Y es que estas lenguas no son expresiones aleatorias y garabáticas. No es ramba, dalabasanda, labarazabatat. No, no, no es nada de eso. Son idiomas, son lenguas terrenales, son lenguas que se hablaban en la época. Y de eso vamos a hablar el próximo lunes. Pero lo importante de esta reflexión en el día de hoy es que la obra del Espíritu Santo se ejecuta por primera vez en los creyentes. Hay un bautismo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo por primera vez en la historia humana viene a ser habitación en cada creyente y como resultado de ese bautismo ahora los cristianos pueden o no ser llenos del Espíritu Santo. Pueden o deben o no ser llenos del Espíritu Santo es permitirle al Espíritu Santo llenar nuestra vida. Pregunta que surge para terminar esta reflexión. ¿Estoy yo hoy, 5 de junio del año 2026, lleno del Espíritu Santo? ¿Tiene el Espíritu Santo el control de mi vida? ¿Él es el que lleva el timón de mi vida? ¿O yo le he dicho al Espíritu Santo, échate para allá que aquí manejo yo? Esa es una pregunta que nos debemos hacer. Bien, son las 6:30, pero quiero regalar unos minutos, ya que yo me tomé unos minutos al principio,
por si acaso hay algo que decir o algo que opinar muy breve, muy puntual o algo que preguntar. Pastor, Adelante, Juan. voy a decir algo que a veces se contrarresta con inclusive algunos hermanos, que si uno dice que tengo la seguridad del Espíritu Santo en mi vida, porque lo dice la palabra, entonces, no, que tú te crees muy espiritual. Mm, Pero hay una confirmación que cuando uno está seguro del Espíritu Santo es porque ha recibido cosas en la vida de uno que solamente a través del Espíritu Santo Dios puede hacer. Y eso a mí me confirma que sí lo tengo y porque lo dice su palabra. Entonces es algo que siempre he tenido y tengo y soy cuidadoso también porque depende de cómo el hermano o las personas tengan, piensen o crean del Espíritu Santo, así actúan. Y uno tiene que tener esa seguridad en cuanto a quién habla y qué dice para lo que uno tiene, no tenga una duda uno de tener porque otro dijo lo contrario. amén. Amén. Gracias, Juan. Romanos 8, capítulo 1, Romanos 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Hermanos, como decía yo en el sermón del domingo pasado, cualquiera puede decir que está en Cristo Jesús. ¿Y cómo le digo yo a usted que usted no está en Cristo Jesús? ¿Cómo usted me dice a mí, tú no estás en Cristo Jesús? Eso es imposible, eso nomás lo sabe Dios. Por eso Pablo, como una forma de saber si alguien está viviendo en Cristo Jesús, dice, los que no andan conforme a la carne, eso sí lo puedo ver yo. Eso sí lo puedo notar yo. Usted puede notar si yo ando en la carne o no. Y dice, sino conforme al Espíritu. Es decir, lo que hay en tu corazón no hay forma de juzgarlo, eso nomás lo sabe Dios. Pero lo que Amén. manifiesta ese corazón, lo que expresa ese corazón, se ve en tu estilo de vida. Y en tu estilo de vida se va a notar si quien está gobernando en el centro, en el timón de tu vida, es Cristo, es el Espíritu Santo, ¿verdad? O si está gobernando tu ego, tu Martín Portillo, tu carne. Mariela, terminamos contigo. Pastor, una pregunta sería Diga, para usted. adelante. Y los frutos el fruto del Espíritu Santo, porque somos conocidos como hijos de Dios por los frutos. Le Ujú. pregunto. Ujú. Bueno, acordémonos, importante, que cuando hablamos de los frutos, realmente es el fruto, así lo define el apóstol Pablo. El fruto está compuesto por al menos 9 aspectos, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe, dominio propio, etcétera. Ok, el fruto del Espíritu Santo se manifiesta de esa manera. Tendríamos que ahondar demasiado en ese tema en este momento que ya estamos en la hora límite para decir que en una persona que está llena del Espíritu Santo, recordemos, todos los creyentes, si han creído de verdad, la presencia del Espíritu Santo está en su vida. Ahora, que el Espíritu Santo lo haya llenado, lo tenga lleno en ese momento es otra cosa. Por eso la Mm, exhortación a ser lleno. El ser bautizado depende de Dios que te da el Espíritu Santo en tu conversión. El ser lleno del Espíritu Santo depende de mí. Y la mm, llenura del Espíritu Santo es que yo voy a procurar, anhelar, desear, cultivar en mi vida el fruto del Espíritu Santo. Y Señor, ¿y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Bueno, tengo que mirarme si yo estoy viviendo en gozo, en paciencia, en benignidad, en bondad, en templanza, en mansedumbre, en fe, en dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol Pablo. Entonces, si ese fruto se está manifestando en mi vida de una manera mucho más significativa que el día de ayer y que hace un año, y voy apuntando a que cada día ese fruto se haga más evidente en mi vida, según Romanos 8, dice que en mí no hay ninguna condenación porque estoy en Cristo Jesús y no ando conforme a mi carne, sino que ando conforme al Espíritu. ¿Ok? Bien, hermanos, son las 6:35. El lunes continuamos con el tema de la llenura del Espíritu Santo, de las lenguas. Vamos a hablar un poquito más acerca de las lenguas y por qué decimos que son lenguas terrenales, por qué se tuvo que manifestar de esa manera y qué significado y vigencia
pueden tener las lenguas en el tiempo de hoy. Que el Señor les bendiga, que Amén. tengan un Amén, feliz bendiciones. fin de semana